Hola, esta va a ser la clase número 5, correspondiente a lo que veníamos dando, que era lo del cielo, movimiento del cielo. Puntualmente ahora nos vamos a enfocar en el movimiento del Sol en el cielo, lo cual tiene implicaciones muy importantes para la vida en la Tierra. En este caso no me voy a ayudar mucho con lo que es la diapositiva. Si bien la tengo hecha, no me gustó del todo cómo quedó, honestamente. Este tema, explicar con fotos no es tan sencillo, por lo tanto me voy a ayudar más bien con los simuladores, lo cual es muy importante poder utilizarlos para este tema puntualmente. Sí voy a explicar todo la información que puse en el PDF, en la información teórica, porque agregué un par de cosas que están interesantes y necesito que tengan claro para el momento de hacer el cuestionario o en alguna futura evaluación que vayamos a hacer. ¿Qué entendemos por movimiento aparente anual del Sol? Y eso fue la definición que les puse acá. Es el movimiento que el Sol presenta en el cielo. El nombre de la trayectoria que el Sol sigue en el cielo se denomina eclíptica. Y con esto les voy a mostrar una foto que no es la más linda de todas, pero bueno, más o menos se entiende la idea. Esta curva de color rojo es la eclíptica y fíjense que pasa por, si bien tiene marcada en amarillo 12 constelaciones, tendría que marcar también esta, que es Ofiuco, que fíjense que acá pasa por Ofiuco esa trayectoria roja. Esta es la eclíptica, este es la trayectoria que sigue el Sol en o por las constelaciones. Esas 12 más Ofiuco, que debería estar marcada como constelación zodiacal, son precisamente eso, las constelaciones zodiacales. ¿Por qué son constelaciones zodiacales estas y no las otras que aparecen, por ejemplo, qué sé yo, el Leo Menor, eh, Hércules? ¿Por qué esas no son constelaciones zodiacales y sí son Libra, Virgo, Leo? Porque el Sol pasa por esa constelación en algún momento del año. Bien, acá yo se los menciono, pasa por las constelaciones zodiacales que son Aries, Tauro, las que ustedes conocen, más Ofiuco, que es esa que debería mencionarse también. Tenemos algo interesante que son los solsticios y los equinoccios, y esto sí se los definí muy brevemente en la diapositiva. Nosotros vamos a definir como solsticio de Cáncer, solsticio de Capricornio, equinoccio de Libra y equinoccio de Aries. En el solsticio de Cáncer, el Sol recorre el trópico de Cáncer. En el solsticio de Capricornio, el Sol recorre el trópico de Capricornio. Y durante ambos equinoccios, el Sol recorre el ecuador de la Tierra. Se lo voy a mostrar acá en esta representación de la Tierra. Trópico de Capricornio en el hemisferio sur, Ecuador, Trópico de Cáncer. ¿Tá? Durante el solsticio de Capricornio, el Sol recorre el Trópico de Capricornio. Durante los dos equinoccios, el Sol recorre el Ecuador. Y durante el solsticio de Cáncer, el Sol recorre el Trópico de Cáncer. ¿En qué posición de esas tres está el Sol? Va a determinar qué estación es en cada uno de los hemisferios. Vamos a volver un poquito al texto. Hay una pregunta que por lo general suelo hacer muy seguido cuando estoy dando el tema de estaciones. Y es el hecho de por qué en un determinado momento del año es verano y por qué en otro momento del año es invierno. Una respuesta que suelo obtener bastante más seguido de lo que me gustaría es que, bueno, es verano cuando el sol está más cerca de la Tierra y es invierno cuando el sol está más lejos de la Tierra. Por un lado, tengo que explicar de que sí, el sol, o perdón, mejor dicho, la Tierra, se aleja y se acerca del sol durante el año. Eso es correcto. La órbita de la Tierra no es circular perfectamente, es una elipse. ¿tá? Como tal, tiene un punto de mayor cercanía y mayor lejanía al Sol. Ahora, cuando la Tierra está más cerca del Sol, debería ser verano para toda la Tierra, porque está toda la Tierra cerca del Sol. Pero eso no es lo que pasa.
Cuando es verano en el hemisferio norte, ya deben estar sabiendo de que es invierno en el hemisferio sur. Piensen en lo que viene a ser Navidad, por ahí. Acá eh, hay bastante calor en ese momento, que estamos hablando de diciembre, 24, 25 de diciembre. Pero ¿cómo suele verse la Navidad en el hemisferio norte, en Estados Unidos, por ejemplo? Nieve, nieve por todos lados. Entonces, tengan en cuenta eso. La variación de la distancia Tierra-Sol no causa las estaciones, porque si no debería ser verano para todo el planeta, invierno para todo el planeta. Y eso no es lo que pasa. ¿Tá? Vamos a ver un poquito sobre esto. Equinoccio. El significado de la palabra viene del latín, aequus nox, o noche igual. El significado de eso, de noche igual, es que la noche y el día duran lo mismo, tienen la misma duración en horas. Las fechas de los equinoccios no que sean 2 días, sino que pueden ser en este rango de días. Puede ser el 20, puede ser el 21. 20-21 de marzo. Acá es otoño para el hemisferio sur, primavera para el hemisferio norte. Es siempre la estación contraria en los hemisferios. A este puntualmente, que ahora que pienso me gustaría agregarlo acá, este es el equinoccio de Aries. 21 y 23 de septiembre, este es el equinoccio de Libra. Es primavera en el hemisferio sur, la contraria en el norte, o sea, otoño. Ubicación del Sol sobre el Ecuador, desplazándose hacia el trópico de Cáncer en marzo, o sea, el equinoccio de Aries, y hacia el trópico de Capricornio en diciembre, el cual es el equinoccio de Libra. La duración del día en el día del equinoccio son 12 horas de día, 12 horas de noche. Solsticios. Sol sistere, significado sol quieto. ¿Ah? En este caso, el día y la noche van a durar diferente. Eso depende igualmente en qué lugar de la Tierra estamos, pero si hablamos para Montevideo, obviamente va a ser diferente la duración del día y de la noche. Fechas, 22, 21-22 de junio. Este es el solsticio de Cáncer. Es la entrada del invierno para el hemisferio sur, verano para el hemisferio norte. 21-22 de diciembre, este es el solsticio de Capricornio, verano para el hemisferio sur, invierno para el hemisferio norte. Ubicación del Sol sobre el trópico de Cáncer, ¿sí? En junio, denominado solsticio de Cáncer, como se los expliqué en la diapositiva. Sobre el trópico de Capricornio en diciembre, el llamado solsticio de Capricornio. Duración del día, 14 horas de día y 10 horas de noche para el solsticio de Capricornio. 10 horas de día, 14 horas de noche para el solsticio de Cáncer. Ojo, ojo con esa información, ojo con toda esta información que acabo de marcar. Eso es para Montevideo. Ojo con eso. Esos horarios son para Montevideo. Si me voy a Artigas, ya va a haber un cambio en la duración del día y de la noche. Obviamente si me muevo más, si me voy hacia el Ecuador, si me voy hacia los polos. Ojo con eso. Marquen esto cuando vayan a escribirlo, esto márquenlo con rojo, háganle algo especial porque eso es fundamental. La duración del día y la noche depende de la latitud. Y obviamente también del momento del año, pero la latitud va a determinar cuánto de día y cuánto de noche voy a tener. Ojo con eso. Va pasando algo con la salida y la puesta del sol. Y es que el sol no siempre sale por el mismo lugar. Y no siempre se oculta por el mismo lugar. Si yo les pregunto por dónde sale y por dónde se oculta el sol, muchos me van a decir que sale por el este y se oculta por el oeste. Y eso es cierto, 2 días en el año. El resto de los días sale por el oriente y se oculta por el occidente. ¿Qué 2 días del año el sol sale por el este y se oculta por el oeste? Vamos a hacer un poco de zoom acá.
Acá, estas flechas representan las salidas del Sol. Bien, el Sol sale por el este en el equinoccio de Libra y en el equinoccio de Aries. En ambos equinoccios el Sol sale exactamente por el este y se oculta exactamente por el oeste. El problema es que cuando vamos yendo hacia un equinoccio, la salida del Sol se va desplazando hacia el norte, no llega hacia el punto cardinal norte, ojo con eso, se desplaza hacia el norte. Y en el caso contrario se desplaza hacia el sur. Esto está representado eh, para el hemisferio, para nosotros básicamente. El recorrido, explicarlo en esta imagen no es demasiado sencillo porque es una imagen estática. Esto se lo voy a explicar más bien en las animaciones, donde ahí se puede apreciar muy bien esto. De hecho, lo voy a hacer ahora. Vamos a posición del Sol en el horizonte. Hay que destacar algo. Esto es para el hemisferio norte. Así que bueno, se entiende. Pero bueno, por lo menos vean cómo se va desplazando el Sol a lo largo del año. Yo le doy play. Acá están exactamente en el punto cardinal este. Recuerden, ese es el punto de salida del Sol. 21 de septiembre, primavera para el hemisferio, o la entrada de la primavera para el hemisferio sur. Doy play. Fíjense cómo va cambiando la posición de la salida del Sol y por lo tanto de la puesta del Sol, obviamente, ¿no? Esa es una cosa a considerar. El Sol no siempre sale por el mismo punto y no siempre se oculta por el mismo punto. Estaciones. ¿Qué son las estaciones? Es una definición bastante escueta, no nos va a decir demasiado, un periodo de tiempo que obviamente dura 4 meses entre un equinoccio y un solsticio, entre un solsticio y un equinoccio. Según la latitud de la Tierra, la región de nuestro planeta va a presentar determinadas condiciones climáticas. No es lo mismo el verano en Uruguay que el verano en la Antártida, obviamente. No es lo mismo el verano en el Ecuador que el verano en Uruguay. Eh, Esto lo voy a mostrar también en otra simulación, donde se puede apreciar bien cuáles son las consecuencias de la latitud donde estemos. A esto vamos a volver después a las causas de las estaciones. Bueno, en realidad podría mencionar estas primero. Hay 3 causas astronómicas fundamentales de las estaciones. Una de ellas es la revolución de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué significa esto? Es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Es eso. Con un nombre un poco más lindo que es el de revolución, pero es eso, realmente. Segunda causa, inclinación del eje de rotación de la Tierra. ¿Ya? 23 grados 27 minutos con respecto al plano de la órbita, perdón, con respecto a la perpendicular al plano de la órbita de la Tierra. Este ángulo que se forma acá es de 23 grados 27 minutos. Y ese ángulo es fundamental. Ahora les voy a explicar en la diapositiva a qué me refiero con esto. Les digo la última. Paralelismo del eje de rotación de la Tierra mientras se traslada alrededor del Sol. O sea, a medida que la Tierra se traslada alrededor del Sol, el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra no cambia, permanece constante. Tiene una variación en otro movimiento de la Tierra que no quiero mencionar ahora porque lo vamos a ver más adelante, donde la inclinación cambia, pero es en un periodo de tiempo muchísimo más largo que un año. Esto vamos a profundizar después. Ahora, ¿por qué hice mucho énfasis en el ángulo? 23 grados 27 minutos. Vamos un poquito a la diapositiva. Acá marqué los principales paralelos de la Tierra, el Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico y Círculo Polar Antártico. ¿Qué me determina estos paralelos? Me determina la zona tropical, las zonas templadas y las zonas polares. Eso me determina la ubicación de esos paralelos.
¿Por qué están ubicados en esas latitudes? Fíjense, el Ecuador, bueno, obviamente 0 grado porque es el paralelo que divide la Tierra en dos mitades iguales. Ahora, Trópico de Cáncer, 23 grados 27 minutos norte, latitud norte. Trópico de Capricornio, 23 grados 27 minutos latitud sur. Círculo polar ártico, 66 grados 33 minutos norte. Círculo polar antártico, 66 grados 33 minutos sur. ¿Por qué estas latitudes? ¿Casualidad? ¿Por qué? ¿Cuál era el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra? Vamos a verlo de nuevo. 23 grados 27 minutos. 23 grados 27 minutos. ¿Es casualidad que los trópicos se encuentren a un ángulo de latitud igual al ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra? No, no es casualidad. Están ubicados en esas latitudes porque obviamente coinciden con la inclinación del eje de rotación de la Tierra. ¿Y los círculos polares? ¿Cómo entendemos estos 66 grados 33 minutos? Supen esto. 66, 33 más 23, 27. ¿Saben cuánto da eso? 90. 90 grados. ¿Cómo puede ser? 90 grados menos la latitud. Ahí se ubica, perdón, 90 grados menos la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Ahí se ubican los círculos polares. Todas estas zonas terrestres, tropical, templada, polar, todas estas zonas dependen de qué tan inclinado esté el eje de rotación de la Tierra. Si yo cambio la inclinación del eje de rotación de la Tierra, voy a cambiar la zona tropical, voy a cambiar la zona templada y voy a cambiar la zona polar. Sepan esto, sepan de que las latitudes de los trópicos y los círculos polares dependen de la inclinación de nuestro planeta. Bueno, en realidad no solo para nuestro planeta, para todos los planetas es lo mismo. Estas zonas dependen de su inclinación. Bien, vamos a ver el tema de las causas físicas. Son dos: variación en la duración del día y la noche. Obviamente, si yo tengo más horas de día de la superficie terrestre expuesta a la luz solar, mayor calentamiento se va a producir. No es suficiente esto. Que yo tenga el sol por encima del horizonte por mucho tiempo no me implica que haga calor. Y lo van a ver en un ratito. Lo segundo, inclinación de los rayos solares con respecto a la superficie de la Tierra. La suma de estas dos cuestiones me va a determinar, bueno, en realidad la suma de las 5 cuestiones me va a determinar las estaciones en la Tierra. Vamos a profundizar un poquito en estas dos. Primero les voy a mostrar la variación de las horas de día y noche. Déjenme buscar porque hay tanta cantidad que me los olvido ahí. Voy a poner de latitud, la latitud de la Tierra, perdón, la latitud de Montevideo. Negativa, porque si estamos en la latitud sur es negativa. Ahí. Ahí más o menos Uruguay, Montevideo más precisamente. ¿Qué muestra esta gráfica? Vamos a borrar esto por ahora. En el eje Y me muestra las horas de luz. Eh, lo amarillo sería el día natural, o sea, las horas de luz, vamos a llamarlas así. Y lo gris sería las horas de noche, donde no tenemos luz en esta región de la Tierra. En el eje X están los meses del año, acá no hay nada raro. Esto acá arriba eh, serían los solsticios y los equinoccios, pero no me voy a enfocar demasiado en ello ahora. Vamos a cambiar, vamos a poner de una el equinoccio de otoño para nosotros. Ahora cuando menciono otoño o verano me voy a referir siempre para Uruguay, siempre para el hemisferio sur. 21 de marzo, el equinoccio de otoño. Duración del día y la noche. 12 horas de día, 12 horas de noche.
nos vamos a ir desplazando hacia el solsticio de invierno, casi 10 horas de día, 14 horas de noche. Y eso coincide con la realidad, ¿no? En el invierno el día dura menos que la noche. Hasta acá estamos todo bien. Vamos hacia el equinoccio de primavera, 21-23 de septiembre aproximadamente. 12 horas de día, 12 horas de noche. Coincide nuevamente con el equinoccio de otoño. Y esa es una coincidencia que se da, que es así. En el otoño, en los equinoccios, cualquiera de los dos, el día y la noche duran lo mismo. Finalmente, solsticio de verano, 14 horas de día, 10 horas de noche. La zona me la decían acá por las dudas, ¿no? Es esta línea que aparece acá, me marca la duración del día y de la noche. Ahora bien, acá yo tengo muchas horas de luz, vamos a llamarlo así. O sea que es verano. Las consecuencias en la temperatura que esto tiene depende de la latitud. Ojo con eso. O sea, yo les pregunto, ¿qué es más caluroso, el verano en el Ecuador o el verano en Uruguay? Obviamente me van a decir en la zona ecuatorial. Pero fíjense la duración del día y de la noche en Ecuador. No importa el momento del año. Acá yo me estoy desplazando por los meses. No importa el momento del año. En el Ecuador, en la zona ecuatorial, el día y la noche duran lo mismo siempre. Lo están viendo acá en la gráfica. En el Ecuador hace más calor que en Uruguay en cualquier momento del verano. Entonces, la duración del día y la noche no me va a determinar 100% el tema de las temperaturas. Fíjense lo que pasa en las zonas polares, y esto los puede sorprender un poco. En este momento estoy en el polo norte. Marqué latitud 90. ¿Qué pasa acá? Tenemos lo contrario a la de Ecuador. Tenemos... ¿Cómo se entiende esto? 24 horas de día. O sea que durante 24 horas enteras tengo el sol sobre el horizonte. Y esto acá, no tengo luz. O sea que no, que va a ser de noche que 24 horas enteras. Exacto. En las zonas polares, latitud 90 estoy hablando, el sol va a estar por encima del horizonte 6 meses. Fíjense, acá tendría los últimos días de marzo, hasta más o menos el 20 y pico de septiembre estaríamos hablando acá, ¿no? 23 de septiembre más o menos. Desde el 21 de marzo al 23 de septiembre, ¿tá? En el polo norte va a ser de día, en todo momento. Y desde el 23 de septiembre hasta el 21 de marzo, va a ser siempre de noche durante esos 6 meses. No importa el momento, la hora, no importa la hora. O sea, si yo considerara esto y pensara únicamente que el tema de las temperaturas depende de si el sol está por encima o por debajo del horizonte, esto implicaría que durante estos 6 meses en Antártida o en el Polo Norte tendríamos, no sé, 300 grados. Pues literalmente el sol estaría siempre por encima del horizonte. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que está influyendo acá. ¿Tá? Esto es muy interesante de ver. Esto es raro e interesante. Polos, tanto norte como sur, 6 meses de día, 6 meses de noche. Es una locura. Es una locura completa. Ahora, si el tema de la duración del día y de la noche no es suficiente para explicar las temperaturas, ¿qué otra cosa necesito saber? Y acá entra en juego la inclinación de los rayos solares. Vamos otra vez a poner al personaje, al macaquito este, más o menos en Montevideo, más o menos por ahí. ¿Qué se muestra acá? Acá se muestra la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Acá se muestra
el observador, vamos a hacerle el nombre más adecuado, en la latitud que yo lo quiera poner. En este caso puse 34, casi 34,5 grados de latitud sur, que sería la latitud de Montevideo. Acá muestra la inclinación de los rayos solares con respecto a la superficie de la Tierra. Acá muestra la altitud del Sol con respecto al horizonte. ¿Tá? Y bueno, acá la latitud del observador, que ya lo habíamos visto. Recuerden que esto siempre para Montevideo, así que cuando hable de solsticio, voy a decir solsticio invierno para Uruguay, para el hemisferio sur. Primero voy a ir hacia el equinoccio de otoño. Más o menos ahí, 21 o 22 de marzo. La posición del Sol, que la muestra acá, en este circulito amarillo sobre el ecuador. Esta es la inclinación de los rayos solares, más o menos unos 55,3 grados. Me voy a ir moviendo hacia el solsticio de invierno. 21 de junio, vamos a poner más o menos. El Sol está acá sobre el trópico de Cáncer. Por lo tanto es verano en el hemisferio norte, invierno en el sur. Fíjense la inclinación de los rayos solares, están bastante inclinados. De hecho, la inclinación mínima que van a tener. 32 grados aproximadamente. A medida que me voy acercando hacia el equinoccio de primavera, los rayos solares van aumentando su inclinación. Cuando llegamos a el 22-23 de septiembre, van a tener nuevamente unos 55 grados. Y luego cuando vayamos hacia el solsticio de verano, 21-22 de diciembre, la inclinación de los rayos solares va a llegar a su punto máximo. En este caso unos 79 grados. El Sol, fíjense, está ubicado sobre el trópico de Capricornio. Esto, el tema de la inclinación de los rayos solares, sumado a la duración del día y de la noche, determina el tema de las temperaturas en el planeta. Fíjense si yo me voy hacia el Ecuador. Voy a mover un poco rápido para que no demorar demasiado. Fíjense en la inclinación de los rayos solares. En todo momento llegan bastante, no digamos directos, bueno, en realidad sí, llegan bastante directos. No en todo momento van a estar a 90 grados, como sí lo van a estar en los equinoccios. Pero sí, nunca van a llegar a los 30 grados que teníamos en Montevideo. Este es el motivo por el cual en la zona ecuatorial hace tanto calor siempre, porque los rayos solares suelen llegar muy directos hacia la superficie de la Tierra. ¿Qué pasa en los polos? Fíjense, en este momento estoy en enero. El personaje está en el polo norte. En enero no está llegando luz solar. En febrero tampoco. En marzo tampoco. En abril, ahí por a finales del... Bueno, cuando comienza el equinoccio de marzo, ahí los rayos solares empiezan a dar en el polo norte, pero fíjense en la inclinación, 2 grados. O sea, por encima del horizonte el Sol está a 2 grados. ¿Qué calentamiento va a producir eso? Prácticamente ninguno. Vamos a ir avanzando un poco más. Acá, el Sol alcanzó su punto de altura máxima en el polo norte. 23 grados de altura. Fíjense que nosotros en invierno tenemos 32, si mal no recuerdo. 32 grados versus 23. ¿Tá? Y después, obviamente, a medida que nos vamos yendo hacia diciembre, otra vez oscuridad total por 6 meses. Por eso, por más que yo tengo 6 meses de día en las zonas polares, no generamos una temperatura muy alta, porque los rayos solares llegan muy inclinados durante esos 6 meses. Y no genera un gran calentamiento en la superficie terrestre. ¿Tá? Estas
son todas las causas de las estaciones. Por estas cuestiones tenemos estaciones en nuestro planeta. Creo que tenía ah, sí. Esto no me lo puedo olvidar de mostrar porque se va a preguntar en el cuestionario. Esta es una foto bueno, son varias fotos en realidad de la Universidad de Nebraska, que estos simuladores los realizaron en la Universidad de Nebraska, donde se muestra, bueno, una foto prácticamente todos los días del año. Se va viendo cómo van cambiando las estaciones, porque vamos a ver que los árboles pierden las hojas, que empieza a haber nieve, etcétera, etcétera. Y hay algo interesante que es el tema de la sombra del edificio. Esto está para el hemisferio norte, no lo voy a poder cambiar porque la foto está tomada en el hemisferio norte. Voy a poner primero el solsticio de verano para el hemisferio norte, más o menos el 21 de junio. Acá estamos en la entrada del verano para el hemisferio norte. Fíjense en la bóveda celeste que está acá arriba a la derecha. El sol alcanza su punto de altura máximo ese día. La sombra que proyecta el edificio es la más pequeña que va a tener en el año. Voy a empezar a ir hacia el otoño, que para el hemisferio norte es el 22-23 de septiembre. Fíjense qué va pasando con la sombra del edificio. Voy a sacar las que no se ven. Fíjense que la sombra se va a ir alargando. ¿Por qué pasa esto? Porque la altura del sol se va haciendo cada vez más pequeña. Cuando llegamos al equinoccio, tenemos este largo de sombra, la altura del sol intermedia, y ahora voy a irme hacia el equinoccio perdón, hacia el solsticio de invierno para el hemisferio norte. La sombra se va haciendo cada vez más larga. ¿Por qué? Porque el sol va a estar disminuyendo su altura con respecto al horizonte. Cuando lleguemos al 22 aproximadamente de diciembre, si es que tenemos foto, ahí, la sombra del edificio es la más larga que va a tener durante el año. El punto de altura del sol es la mínima que va a tener. Voy a hacer la animación completa para que vean cómo va variando la altura de la sombra. Acá estamos llegando al equinoccio de primavera, solsticio de verano ahora, equinoccio de otoño ahora, solsticio de invierno ahora. Y esto pasa en todos lados. Esto es tal cual en todos lados. Obviamente el largo de la sombra va a depender otra vez de la latitud, pero este tema de las sombras y de las estaciones siempre se va a relacionar en cualquier lugar de la Tierra. Bien, las preguntas que van a tener en el cuestionario van a estar muy relacionadas a lo que hemos visto en esta clase. Hay algunas preguntas un poquito complicadas como para desafiarlos un poco con el cuestionario. No siempre sea muy sencillo realizar, pero, pero viendo el video, teniendo a la vista, pueden usar sin ningún problema esta información del PDF. No van a tener ningún problema para hacerlos. Cualquier duda que tengan lo publican. Me mandan un mensaje a Crea, va a ser lo más rápido porque a veces se me pasan los mensajes de los foros. Me mandan un mensaje directo y le respondo apenas pueda. Nos vemos entonces la próxima clase.